Entiendo perfectamente. Aplicaré las reglas para dividir el script exactamente como lo solicitas, insertando. Sabes perfectamente que te hace daño, lo sabes, lo has visto, lo has sentido en el cuerpo, y aún así no puedes alejarte. O te alejas durante unos días y vuelves. O te quedas pensando en él constantemente aunque ya no estéis juntos. O cada vez que decides que se acabó, algo dentro de ti te frena. Y probablemente llevas mucho tiempo creyendo que eso significa que lo amas, o que eres débil, o que algo falla en ti. Pero no. Lo que ocurre dentro de tu cerebro cuando estás atrapado en una relación con un narcisista no tiene nada que ver con el amor. Y tampoco tiene que ver con la debilidad, tiene que ver con química, con neurología, con un mecanismo de supervivencia tan primitivo que ni siquiera tu parte consciente puede controlarlo. Quédate. Porque entender esto va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. Primero necesitas entender algo fundamental. El amor sano activa el cerebro de una forma concreta. Genera oxitocina, la hormona del vínculo, de forma constante y estable. Produce dopamina cuando estás con esa persona. Genera seguridad. Una relación con un narcisista activa el cerebro de una forma completamente diferente. No genera seguridad. Genera adicción. Y la diferencia entre las dos no es filosófica, es química. Es neurológica, es física. El cerebro atrapado en una relación narcisista no funciona como un cerebro enamorado. Funciona como un cerebro enganchado a una droga. Y cuando entiendes eso, todo lo demás empieza a tener sentido. Todo empieza al principio de la relación, cuando el narcisista activa lo que se llama love bombing. Atención constante, halagos, mensajes a todas horas, la sensación de que nunca nadie te había visto así, de que eres especial, elegido. Lo que ocurre en tu cerebro en ese momento es exactamente lo mismo que ocurre cuando alguien consume cocaína. Tu sistema de recompensa se inunda de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, de la anticipación, del placer. Y cuando llega en cantidades masivas, el cerebro aprende una cosa muy clara. Esta persona es la fuente de algo extraordinario. Ese aprendizaje queda grabado a nivel neurológico, literalmente. El cerebro crea conexiones entre la imagen de esa persona y la recompensa que recibió. Y esas conexiones no desaparecen fácilmente. Ahí empieza la trampa. Después del love bombing llega algo diferente, la frialdad, la crítica, el silencio, la indiferencia o la explosión de ira. Tu cerebro entra en un estado de alarma. El cortisol, la hormona del estrés, se dispara. El sistema nervioso se activa como si estuvieras en peligro real. Y entonces vuelve el afecto, una muestra de cariño, una disculpa, un momento de la persona que conociste al principio. Y la dopamina vuelve a dispararse, pero esta vez con el doble de intensidad. Esto se llama refuerzo intermitente, y es el mecanismo más potente de condicionamiento que existe en el ser humano. No es teoría. Es la misma técnica que se usa en los casinos, en las máquinas tragaperras, en los videojuegos diseñados para crear adicción. La recompensa impredecible, a veces sí, a veces no, nunca sabes cuándo, genera un nivel de enganche cerebral que la recompensa constante nunca podría generar. Tu cerebro no está enamorado. Está enganchado a una máquina tragaperras emocional. Y como en cualquier adicción, cuanto más tiempo llevas en ella, más difícil es salir. Este mecanismo tiene un nombre. Se llama trauma bonding o vínculo traumático. Y no ocurre solo en relaciones de pareja. Ocurre con padres narcisistas, con jefes abusivos, con amigos tóxicos. Cualquier relación donde hay un ciclo de maltrato seguido de afecto puede generarlo. El trauma bond se forma en la parte más primitiva del cerebro, el sistema límbico, que es la misma zona que gestiona la supervivencia. Lo que ocurre a nivel neurológico es esto. El cerebro asocia la presencia de esa persona con la supervivencia emocional, no con el placer, con la supervivencia. Y cuando algo está asociado a la supervivencia, el cerebro lucha con una intensidad que no tiene lógica consciente. Por eso no puedes simplemente decidir salir. Por eso los argumentos racionales no funcionan. Por eso incluso cuando sabes perfectamente lo que te está haciendo, una parte de ti sigue volviendo. No eres débil. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Aferrarse a lo que asocia con sobrevivir. Aquí viene la parte que más gente desconoce y que más importa entender. El abuso narcisista prolongado no solo crea adicción, crea daño físico real en el cerebro.
Estudios publicados en The Journal of Neuroscience han documentado que el estrés crónico generado por el abuso narcisista reduce el tamaño del córtex prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones, el juicio, la planificación, el control de impulsos. Con un córtex prefrontal debilitado, tu capacidad de evaluar la situación con claridad disminuye. Tu capacidad de tomar decisiones coherentes se deteriora. El cerebro literalmente se vuelve menos capaz de hacer lo que necesita hacer para salir de la situación. Y al mismo tiempo la amígdala, el centro del miedo, se activa de forma constante. Vives en un estado de alerta permanente. Todo parece peligroso. Incluso la idea de alejarte. Esto explica algo que muchas víctimas describen. Cuanto más tiempo llevan en la relación, más difícil les resulta irse. No porque quieran más al narcisista, sino porque su cerebro está literalmente menos equipado para hacerlo. Hay un último mecanismo que completa la trampa. Se llama disonancia cognitiva. Tu cerebro tiene dos creencias simultáneas que no puede reconciliar. Esta persona me hace daño. Esta persona es la que más me ha querido. Esas dos creencias no pueden coexistir. Generan un nivel de ansiedad insoportable. Y para reducir esa ansiedad, el cerebro elige el camino más fácil. Minimizar el daño. Buscar excusas, recordar los momentos buenos, convencerse de que va a cambiar. No porque seas ingenuo, sino porque tu cerebro necesita desesperadamente resolver esa contradicción. Y esa es la forma más rápida de hacerlo. El narcisista lo sabe, consciente o inconscientemente, y lo utiliza. Por eso después de cada episodio viene el afecto. Para activar exactamente ese mecanismo. Entender todo esto no es suficiente para salir, pero es el primer paso imprescindible. Porque lo primero que necesitas hacer es dejar de culparte. No eres débil, no estás loco, no es que lo ames demasiado. Tu cerebro ha sido condicionado por un mecanismo que ningún ser humano puede controlar simplemente con fuerza de voluntad. Lo segundo es entender que la recuperación es un proceso neurológico. Tu cerebro necesita tiempo para desactivar esas conexiones. Igual que un adicto en recuperación, necesita tiempo para que su sistema dopaminérgico se reequilibre. Eso significa que los primeros días y semanas alejado de esa persona van a ser física y emocionalmente intensos. No porque lo necesites, sino porque tu cerebro está en síndrome de abstinencia real. Lo tercero, y más importante, es que el contacto cero no es un capricho ni una venganza, es una necesidad neurológica. Cada vez que retomas el contacto, el ciclo se reactiva y el proceso de recuperación empieza desde cero. Tu cerebro necesita tiempo sin estímulos de esa persona para empezar a crear nuevas conexiones, para empezar a recuperar su tamaño normal, para empezar a funcionar como antes. Si estás en esta situación ahora mismo, quiero que te quedes con una sola cosa. No elegiste esto. Tu cerebro fue atrapado por un mecanismo que no distingue entre amor real y adicción química. Pero ahora sabes lo que está pasando dentro de ti. Y ese conocimiento es la primera herramienta real que tienes para salir. Si este vídeo ha resonado contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Hay personas que llevan años culpándose por no poder alejarse, y esta información puede cambiarlo todo para ellas. Suscríbete a Mente Oculta y activa la campana. Cada semana exploramos la psicología que hay detrás de lo que nos pasa y que nadie nos había explicado antes. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Reconoces alguno de estos mecanismos en tu propia experiencia? No tienes que dar nombres ni detalles. Solo comparte si esto te ha ayudado a entender algo. Nos vemos en el próximo vídeo.